bienvenidos a su segmento Bienestar Emocional. Esta mañana vamos a estar abordando un tema muy importante para todos en casa, para que usted preste atención. Estaremos hablando del trastorno de estrés postraumático. Esta mañana me acompaña el licenciado Roberto Ordóñez. Él es psicólogo y nos va a estar dando aspectos importantes con respecto a las causas, los síntomas y cómo podemos diagnosticarlo de alguna manera. Le doy la bienvenida a Revista al Día. ¿Cómo está, licenciado? Mucho gusto, Reina. Un placer. Abrazos a todos hasta sus casas. Qué bien que puede acompañarnos y abordar estos temas que de repente pues en casita nosotros desconocemos, no estamos pendientes y no sabemos qué hacer en el momento que nos damos cuenta que tenemos un trauma. Para empezar, ¿qué es el trastorno de estrés postraumático? Bueno, vamos a aplicarlo de una manera lo más pedagógica posible porque es un tema un poquito complejo. Cuando una persona experimenta una situación traumática, y vamos a poner acá un paréntesis, ¿qué es una situación traumática? Una situación traumática es un accidente, sea que me pasó a mí o a otra persona, que yo o que haya sido quizás no un accidente, sino que una acción humana, una catástrofe, una actividad que le pasó a otra persona o que me pasó a mí y que me haya puesto en peligro de muerte, ¿ok? Esa es la conceptualización de trauma. Si la situación traumática, si la situación violenta no me pone en peligro de muerte o no rompe mi capacidad defensiva, entonces no es traumática, es estresante. Y ahí tendríamos que entrar en una controversia sobre trauma y vivencias, ¿verdad? Pero si la situación, por ejemplo, Reina va caminando y mira cómo un bus levanta a una mujer, entonces Reina fue testigo de una situación que puso en peligro la vida de esa mujer, sea que murió o no. Esa situación puede generar en Reina un trauma o no generarlo, porque va a depender de la capacidad que tengamos para afrontar el riesgo. Entonces, esa situación genera trauma. Y el trauma va a generar diversas patologías, síntomas, consecuencias, entre ellas el estrés postraumático. Ojo, el estrés postraumático generalmente lo viven los sobrevivientes de guerra, que fue la primera vez que nos encontramos con este rollo, con este problema que fue allá a mediados del siglo pasado, cuando soldados que venían de la Primera Guerra Mundial habían experimentado cosas que nunca se habían visto y venían con una situación bastante caótica a nivel emocional. En la Segunda Guerra Mundial ya comenzaron a ver la sintomatología y se dieron cuenta que es un trastorno mental, y ya con la guerra de Vietnam en los Estados Unidos fortalecieron y formalizaron este concepto, estrés postraumático. Pero Reina, fíjate que no solamente lo viven los veteranos, los sobrevivientes de guerra, también lo viven los sobrevivientes de abuso sexual, las sobrevivientes de violencia intrafamiliar, las personas que han sobrevivido a una catástrofe o las personas que fueron víctimas de torturas. Exacto, de alguna manera usted acaba de mencionar algo súper importante. Ok, un abuso sexual puede ser que le ocurrió a un niño de 5 años que habíamos estado, hemos estado viendo noticias de este tipo de sucesos, podríamos decirlo, donde los niños se ven involucrados en lo que el abuso sexual. De alguna manera esto le va a afectar durante toda su vida porque es un trauma que ya ha quedado desde su niñez. Entonces, de alguna manera, este niño también va a presentar este tipo de trauma, este tipo de estrés postraumático. Mira, los estudios nos mencionan, según lo que nosotros tenemos, los niños que vivieron abuso sexual en la infancia sufren de estrés postraumático. Una gran cantidad, no te pudiera decir si la mayoría, porque los estudios no han especificado en las últimas décadas, pero una gran cantidad de niños, rondeando el 50%, que vivieron abuso sexual en su infancia, van a desarrollar estrés postraumático. Y en cuanto a las mujeres que lo vivieron ya adultas, también pueden generar la sintomatología, porque estamos hablando frente a una situación que puso en riesgo su vida, su integridad física y su integralidad como mujer. Licenciado, también me gustaría que nuestros amigos televidentes de alguna manera pues se enteren un poco acerca de del porcentaje, cuáles son las personas que están en riesgo. ¿Será que los varones están en un riesgo mayor o las mujeres? Mira, las estadísticas nos dicen que las personas más propensas a vivir
o experimentar estrés postraumático son las mujeres. Eso es una estadística. Las mujeres, en primer lugar, son las que tienen mayor propensión al estrés postraumático. Creo que aquí tiene que ver un poquito acerca de la vivencia también, sí, Reina, la experiencia. La mujer, cuando hablamos de índice estadístico, hay más niñas que niños que sufren abuso sexual. Que no es que los que niños no lo sufran. Los niños lo sufren y de hecho son altos índices también. Estamos hablando de que de cada 10 varones, 4 o 5 varones sufren abuso sexual o han sufrido abuso sexual según unos estudios que se realizaron en el año 2004. Pero las niñas son en mayor niveles. O sea, las niñas, hay más niñas que viven abuso sexual y por ende vamos a tener más niñas con este problema de estrés postraumático. En el cual hablamos de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. La mujer es la máxima víctima de la violencia doméstica. Entonces, ella es la que va a experimentar el estrés postraumático producto de esta vivencia, ¿ok? Y entonces, cuando nos vamos a las estadísticas y nos damos cuenta que la mujer es más propensa, también debemos observar cuáles son las características de este mundo que hace que la mujer sea más víctima de la circunstancia que el hombre. Estamos hablando, y eso nunca hay que dejarlo en mente porque estamos luchando contra eso. Estamos en un mundo patriarcal, machista, donde todo está a favor del hombre y por ende la mujer tiende a ser más víctima y va a desarrollar más trastornos que el hombre. Exactamente, pero nosotros ¿cómo podemos darnos cuenta de alguna manera que estamos teniendo este problema? ¿Cómo lo puedo diagnosticar yo? Si en realidad pues no estoy tomando en cuenta ninguna causa o no estoy sintiendo yo que pueda tener este problema, ¿cómo lo diagnostico? Bueno, vos no podés, quien lo tiene que diagnosticar es el perito, es el psicólogo o el psiquiatra que diagnostica esta situación. ¿Cuáles son las sintomatologías que podemos observar nosotros cuando una persona para estar alerta, ¿no? Tiene estrés postraumático? Por ejemplo, lo primero que nosotros medimos es la evitación. Las personas evitan el suceso, evitan la vivencia, evitan recordar lo que está pasando. ¿Y cómo lo evitan? Por ejemplo, intentan no pasar por lugares donde se produjo el trauma. Si hubo un accidente en esquina donde estuvo a punto de morir, intenta no pasar por ese accidente. Porque te va a recordar nuevamente lo que pasó. Intenta no visitar la casa de donde fue el abuso. Intenta no hablar del tema. La persona no quiere hablar del tema y menos no quiere hablar de las cosas que le dolió. La persona busca cómo olvidar recurriendo al alcohol, recurriendo a las drogas, recurriendo al trabajo en exceso o a la religión o a algo porque quiere olvidar. Se llama evitación. La pérdida de un ser querido también puede ser una de estas cosas que nosotros podemos enfrentar. O sea, puede ser uno de los traumas, ¿ok? Porque al final, pues, con una persona que pasé mucho tiempo y la pérdida de ella, pues, me ha causado como que ese sufrimiento. Si el ser querido murió en un evento impactante, sí. Pero si el ser querido murió de cáncer, si el ser querido murió de una enfermedad normal, o yo no testigué la muerte del ser querido, no es del ser querido, perdón, no es una vivencia que genere estrés postraumático. Puede generar duelo, puede generar depresión, pero no estrés postraumático. La otra sintomatología que me estabas mencionando, por ejemplo, te mencioné la evitación, hay algo que se llama, que es muy importante, por eso lo retomo, que es revivir la situación. La situación se revive a través de flashback, a través de sueños, a través de recuerdos rápidos y a través de la vivencia propia del cuerpo. El cuerpo reexperimenta, y se llama esta situación reexperimentación, porque el cuerpo reexperimenta lo que vivió. Y eso también es parte del estrés postraumático. La gente se despierta con pesadillas. Esto va a generar otra sintomatología, que es que la persona entra en un estado de hiperactivación fuerte porque su cuerpo se mantiene activo, porque no quiere revivir lo que vivió, y aparte de eso le cuesta dormirse. En la noche hay insomnio y le cuesta dormirse. Y hay otra sintomatología que bien es importante, Reina, y no podemos olvidarlo, que es que la persona cae en depresión. La persona cae en depresión, en ansiedad, en angustia, hay bajas anímicas, hay una sensación, un sentimiento de que no quiere trabajar, no quiere ir al colegio, no quiere ir a la universidad y cae en un ambiente fatalista. Hay que tener bastante cuidado con esto entonces, porque si yo ya empiezo a ver este tipo de cosas, este tipo de síntomas, entonces es alerta, yo tengo que visitar a un especialista. En efecto, hay que visitar a un especialista, sea psiquiatra, psicólogo, para que bueno también te vea eso. Comentar la situación que estás pasando
a una persona de confianza que realmente te pueda escuchar, que te pueda ayudar. Si no tenés a papá, mamá, puede ser una mejor amiga, la vecina, la persona que le tengas mucha confianza para que ella pueda conocer acerca de este síntoma que puedas tener. Hablar siempre es importante, Reina, es muy importante hablar y hablar con alguien que te inspire confianza y que sepas que va a ser confiable. Siempre es bueno para poder sacar a flote lo que estás viviendo. Sin embargo, y vale la pena decirlo, el estrés postraumático es un síndrome complejo y tiene que ser diagnosticado y trabajado por el experto. ¿Cómo se trabaja? Con fármacos y psicoterapia. Exactamente, a eso iba. ¿Cuál es el tratamiento? Porque de repente no voy donde el especialista, pasan los años y entonces al final, ¿qué? Solamente son con medicamentos, de alguna manera tengo que llevar terapia, tengo que estar constante con el psicólogo para que me pueda ayudar con esta situación. Las dos cosas. Es psicoterapia y fármacos, ¿ok? Y aquí hay una situación y es preocupante. En Nicaragua hay una preocupación, una situación, la gente que toma fármaco tiene miedo de caer en adicciones. Tienen terror de caer en adicción. Es que yo no tomo la pastilla porque no tomo una adicción. Y no toman los fármacos en el tiempo. Para no sentirse dependiente de esa medicina. Y no toman el fármaco en el tiempo y forma que lo manda el psiquiatra, que lo manda el neurólogo, que lo manda el médico. Es decir, tenían que tomarse 2 pastillas diarias, ya se toman una o se la toman a distiempo, creyendo que la pastilla es solamente para el síntoma. Y la pastilla no es solamente para el síntoma. La pastilla es el tratamiento. Y como tratamiento tiene que tomarse en tiempo y forma en el periodo Entonces sí tiene adecuado. cura de alguna manera. Sí, el estrés postraumático tiene cura y nos va a ayudar el fármaco, que generalmente son ansiolíticos antidepresivos en pequeñas dosis, y la psicoterapia, que significa ayudarte a vos, Reina, a superar lo que estás viviendo. Por ejemplo, hay una técnica que es específicamente para el estrés postraumático que se llama NET, que es la terapia narrativa expositiva. Esta NET nos va a ayudar específicamente a la vivencia de estrés postraumático. Y hay otro sinnúmero de terapias que están basadas en una escuela que se llama cognitivo-conductual, que también nos ayuda a sacar a las personas de esta dependencia o de esta situación caótica. Pero por eso es con el terapeuta adecuado. Así es, muchísimas gracias, licenciado, por habernos ayudado con respecto a este tema tan importante. Recuerde, usted tiene que visitar a su especialista para que él pueda ayudarle con respecto a este problema. Si tiene cura, siempre hay que tratarlo con medicamento y siempre con sus terapias. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado acá en Revista al Día. Nos vamos a un corte comercial, ya volvemos con mucho más de Revista al Día.